Ya. ¿Qué es lo que estamos viendo en el módulo? Estamos en el módulo de diseño gráfico. Habíamos visto un poco de la introducción al diseño gráfico. Hemos visto las funciones del diseñador, qué funciones tiene que hacer el diseñador y qué programas tiene que utilizar. Lo primero que tenía que hacer es hacer o diseñar algo según un anuncio y todo eso. ¿Ya? Los objetivos que persigue. ¿Hasta dónde hemos quedado? Percepción de los objetivos. Solamente no hemos avanzado mucho, ¿no? Percepción del objetivo. Ya, me acuerdo que he explicado. Percepción de los objetivos. Aquí parece que hemos quedado. Ya hemos visto el video 4. Ya. Todas las percepciones comienzan por el ojo, permitiendo tener una mayor capacidad de recuerdo de las imágenes que de las palabras. Ya, por tanto, la percepción está condicionada para aprender el conocimiento previo que tengamos de los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que percibir? Tenemos que percibir, por ejemplo, la proximidad, qué tan cerca de los distintos elementos nos hace entender y agruparlos. Por semejanza, cuántos elementos son parecidos o igual, también tendremos que agruparlas. ¿Cuántos elementos son parecidos? Por continuidad. ¿Qué continuidad significa? Por simetría, para que los elementos formen una figura conocida. ¿Ya? Y la percepción de fondo, percibimos los elementos que están separados del fondo, y aunque también podamos tener una percepción contraria, percibir el fondo como una figura, como lo que están viendo aquí, que tengo un fondito. Me parece que esto también ya les expliqué, ¿no? Permite concepción del contorno, percepción del contorno. El contorno es precisamente lo que nos hace distinguir o separar la figura del fondo. Ya. Percepción del color. También les expliqué, aquí les decía que no todos percibimos el mismo color. Por ejemplo, el de sus pantallas. Algunos me deben estar viendo otro tipo de color, que este color yo lo veo en verde lechuga con un plomo, pero ustedes estarían viendo de otro tipo de color. Ya, eso me acuerdo también. Ya. Desde aquí vamos a empezar. ¿Ya? ¿Qué principios básicos compondrían un diseño gráfico? ¿Ya? Ya. Uno de los principios básicos es el equilibrio. ¿Ya? Es el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Se refiere a la armonía entre los elementos. Es decir, esos elementos, cuando hablo de elementos estoy hablando de texto, imagen, ¿ya? Pueden ser simétricos, asimétricos o de forma radial, ¿ya? Ese es uno de los principios para el diseño gráfico. Y vamos a ir viendo cada uno de esos. ¿A qué se refiere con simetría? Por ejemplo, aquí tenemos la simetría. Como están viendo, si nos imagináramos una línea en el medio de una imagen, este cumple la simetría. Aquí existe una manzana, aquí existe otra manzana. Aquí existe tres manzanas a la misma distancia a partir de esta línea. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo la simetría en el principio del equilibrio. ¿Ya? En otro tipo de imagen, por ejemplo, aquí tenemos una figura simétrica. Si a la figura lo partimos en dos con una línea imaginaria,
tenemos que existen los mismos elementos de un lado al otro lado. Tenemos esta punta que termina aquí, tenemos esta otra punta. Tenemos una línea así, tenemos otra línea así. Es decir, está cumpliendo una simetría. Tenemos, por ejemplo, aquí un decorado de su corona y a este otro lado también. ¿Ya? Los ojos, la nariz, todo. ¿Ya? Es decir, a eso se llamaría simetría, en el principio del equilibrio, ¿ya? Que está simétricamente. ¿Y cuando se dice que es asimétrico? Ya tiene que cumplir el principio de equilibrio, pero de forma asimétrica, ¿ya? Entonces, de forma asimétrica es, por ejemplo, aquí, lo mismo de las manzanas. En el anterior teníamos una figura de las manzanas bien simétrica, del mismo tamaño. El mismo tamaño, a la misma distancia, Pero en el asimétrico, ya, tiene que cumplir el principio del equilibrio, pero viendo el tamaño de las manzanas, tiene que tener un peso, aparte de esa línea que tenemos aquí, que nos indica la línea de simetría, podría decir, tenemos que ver el peso, es decir, la cantidad que existe aquí, tiene que existir aquí, de una imagen, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos 4 manzanas de diferentes tamaños que está equilibrándose con otras 4 manzanas también de diferente tamaño, ¿ya? Está cumpliendo el equilibrio, pero de forma asimétrica. En cambio, de la forma simétrica, son totalmente iguales, ¿ya? Como hemos visto en la carita. De la forma simétrica, son totalmente iguales. Ya. Ahora, aquí hay otro ejemplo de un equilibrio asimétrico, ¿ya? El primer ejemplo, este de aquí, que está en su izquierda o derecha, ¿ya? Este de aquí, el que estoy indicando, lo voy a pintar a ver, ¿ya? Este de aquí no está cumpliendo con el principio de la asimetría, del equilibrio. Si pesáramos con el gráfico y lo pusiéramos como en la balanza imaginaria, como estaba en lo anterior, ¿ya? Vemos que aquí, este de aquí está haciendo mucho peso y no hay nadie que le equilibre en este otro lado. Por tanto, es como si la imagen se estuviera cayendo hacia este lado. Así. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos para que cumpla ese principio de equilibrio, y ahí estamos en el asimétrico, podemos aumentar algunas figuras como esta de aquí, y esta florcita, que hacen el equilibrio a este de aquí. Es decir, el peso de esta imagen ya estaría equilibrada. Es decir, ya no va a tender a caer a este lado. Tampoco a este lado. Estuviera equilibrado. Una L voy a poner ya. Eso. Ya. Ahora. Lo voy a borrar. Un ratito lo voy a borrar todo. Ahí está, borra todos los dibujos. Ya. Muy bien. Continuemos. Vamos a seguir con el principio del equilibrio, ya que se refiere a la armonía entre los elementos. Ya hemos visto lo que es la simetría, ya hemos visto lo que es el asimétrico. Nos tocaría ver la forma radial.
¿Ya? ¿A qué se refiere la forma radial? Ya. La forma radial son las imágenes que parten del centro y se abren, tratando de cumplir la simetría en este caso. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que a partir del centro está yendo hacia el exterior con las mismas figuras. Tenemos un cuadrado, una estrella, luego un redondo con dos colores, luego tenemos una especie de espiral con los colores intercalados, otro cuadrado, etc. Como están viendo, esta figura es radial y simétrico al mismo tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos la construcción de una iglesia, donde en esta parte de los arcos se está viendo ese principio radial, que a partir del centro, este es el centro, vemos estoy dibujando los radios, a partir del centro está cumpliendo eso lo que es la simetría radial, ¿ya? De esta forma, ¿sí? Ya. Otro ejemplo, lo tenemos aquí, en este sol, ¿ya? Que parte de aquí y empieza de forma circular, ¿ya? Entonces ese es el equilibrio en una imagen, ¿ya? Estamos viendo el principio del equilibrio que se refiere en los elementos. Ya. A ver, vamos a hacer una actividad, ¿ya? Busquen una imagen, ya sea en su celular, o si es que están con computadora, y me envían al grupo con su nombre, ¿ya? Pueden buscar una imagen, un ejemplo de una imagen, ya sea simétrico, asimétrico o la forma radial, ¿ya? Vamos a hacer esa actividad. ¿Qué tiempo quieren? ¿5 minutos? ¿Está bien? ¿5 minutos? Otro principio básico es la proximidad, es decir, que consiste en agrupar los elementos que comparten características similares, ¿ya? Cuando hablamos nuevamente de elementos, estamos hablando de texto e imagen, ¿ya? Entonces, básicamente consiste en agrupar los elementos que comparten características similares. Ese es el principio de proximidad. Por ejemplo, aquí tenemos una composición desordenada, ¿ya? Aquí están las manzanas, aquí están las peras, aquí están naranjas, de una forma desordenada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Aquí hay otro ejemplo de forma desordenada, ¿ya? El principio de proximidad. ¿Ven este diseño? Totalmente desordenado, tanto en las letras, de colores bien diferentes. Aquí tenemos una persona a partir de las 8 con diferente color que no se puede leer. Las imágenes de fondo totalmente desordenados. Aquí te esperamos. Y el correo, ¿ya? Entonces, esos son ejemplos totalmente desordenados. Y lo que nos dice el principio de proximidad es que tenemos que agrupar los elementos que comparten características similares, ¿ya? Es decir, esta imagen tendría que estar agrupado las manzanas en un solo lugar, las peras en otro lugar y las naranjas en otro lugar, ¿ya? Y aquí también los anuncios en un lugar, las imágenes tal vez en otro lugar y así.
como este ejemplo que tenemos de aquí, que está cumpliendo el principio de proximidad. Aquí están las personas, ¿ya? Este ya es un diseño muy elaborado, aparte de este de aquí, que estaba totalmente desordenado, ¿ya? Ya. Aquí ya está ordenado, tenemos un título, Encuentro de Jóvenes Regionales Buenos Aires, nuestro cuerpo instrumento del amor, etc. Tenemos en esta parte agrupada lo que es la fecha, la hora, el lugar y el teléfono para mayor información. ¿Ya? No se está viendo clarito, pero ya. Tenemos a las personas en este lado, es decir, estamos agrupando según las características. Aquí tienes el título de qué se trata con su subtítulo. Aquí tenemos la ubicación, dónde va a ser, qué fecha, qué lugar, a qué número podemos llamar. ¿Ya? Entonces, de esa forma se cumple el principio de proximidad. ¿Ya? Es decir, que tienen que estar próximos. Comparando, aquí tenemos los ejemplos, los dos ejemplos. Comparando. Aquí está nuestro cuerpo, instrumento del amor. Aquí está muchísimo mejor. Nuestro cuerpo, instrumento del amor. Es un encuentro de jóvenes regionales. 6 de agosto, pero las fechas, como dijimos, están mejor agrupado aquí. Es decir, ¿cuál está mejor presentable? ¿Cuál está más entendible? ¿Y cuál está muchísimo más bonito? En este caso, ¿ya? En este caso, este de aquí. Está cumpliendo el principio de proximidad porque está agrupando sus elementos de esta forma, con las mismas características. ¿Ya? Y al mismo tiempo tiene que cumplir el principio del equilibrio que habíamos visto anteriormente. Estará equilibrado, es asimétrico, pero tiene que cumplir el principio del equilibrio, es decir, que no tienda a irse a este lado o a este lado. ¿Ya? Ya está. ¿Sí? ¿Está bien esta parte? ¿Se entiende? Del principio de la proximidad. Sí, profe, se entiende. Ya, muy bien. Ahora, vamos a ver otro principio. Ese es el 2. El 3. Principio de alineación. Consiste básicamente en colocar los diferentes elementos del diseño a una distancia común, a una dirección común. Principio de alineación. ¿Ya? Entonces, colocar los diferentes elementos del diseño a una distancia común. Ya estamos hablando de distancias. ¿Ya? La distancia que tiene aquí una distancia que tiene aquí respecto a este otro elemento y la distancia que tiene aquí. Estaría cumpliendo lo que es la alineación. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el principio de la alineación. ¿Ya? Colocar los diferentes elementos del diseño a una distancia común, que no estén tan cercanos ni tan alejados. ¿Ya? Muy bien. Ya se está por terminar el tiempo y como sabemos dijimos que íbamos a alargar. Entonces les voy a volver a enviar el link. Cuando se corte les daré 2 minutos para ingresar. Ya de 2 minutos voy a